Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nilson Fonseca Gutiérrez y hoy vamos a exponer en compañía de mi amigo Esteban Palacio eh, el tema del pensamiento abstracto. Y para entrar en materia, queríamos definir qué es pensamiento abstracto. La palabra abstracto viene del latín abstractus, que quiere decir aislar. La abstracción es el proceso mental que consiste en separar y prescindir de todos los elementos, propiedades secundarios e antecedentes de un objeto, hecho o fenómeno, y destacar lo principal, es decir, aquellas propiedades sin lo cual el objeto, fenómeno o hecho no existe. ¿Cierto? ¿Qué nos permite hacer el pensamiento abstracto? El pensamiento abstracto nos permite conocer el mundo más allá de los sentidos. También nos permite distinguir lo esencial de lo secundario, lo externo de lo interno. ¿Cuándo hacemos pensamiento abstracto? Hacemos pensamiento abstracto cada vez que ponemos a volar nuestra imaginación frente a alguna situación, evento u objeto. Por ejemplo, este es un vaso, pero el pensamiento abstracto nos da una definición de qué es un vaso, para qué sirve y cuál es el bien que presta este objeto. Hay otro tipo de pensamiento, el cual se llama el pensamiento concreto. El pensamiento concreto nos da la palabra, el objeto, en este caso un vaso, pero no nos define para qué sirve, qué contiene y de qué está hecho, ¿cierto? Pero es muy importante tener los dos tipos de pensamiento, ya que uno nos muestra el entorno o los objetos que están o eventos que están en nuestro entorno, mientras que el otro nos permite volar la imaginación frente al objeto que nos presenta el pensamiento concreto. El pensamiento concreto es aquello o es todo aquello que tangible, visible, que nos rodea, mientras que el pensamiento abstracto es aquello que no podemos ver, pero que podemos percibir. Así que siempre que hacemos pensamiento abstracto, siempre que ponemos a volar nuestra imaginación, siempre que utilizamos nuestros sentidos para encontrarle significado a algo o a alguien, estamos haciendo lo que comúnmente llamamos filosofía, que tiene un nombre que se llama pensamiento abstracto. Hay gente que solo vive con una clase de pensamientos y es el pensamiento concreto. Y hay otro tipo de personas que solo viven con el pensamiento abstracto. Lo ideal es que estas dos tengan la relación en cada ser humano para poder hacer lo que llamamos sincretismo, que es la mezcla perfecta de algo. Es muy bonito y me ha parecido muy importante estudiar sobre el pensamiento abstracto y conocer también los puntos de vista de grandes filósofos como Vygotsky, como Watson, que pusieron de alguna manera su grano de arena. Piaget, Luria, Paulot, que de alguna manera aportaron su granito de arena para que hoy entendiéramos acerca de lo que es el verdadero pensamiento abstracto. A continuación, mi amigo Esteban va a exponer un poco acerca de esas grandes teorías que estos hombres expusieron. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Palacio Zapata y abstracto. En la historia del estudio del pensamiento abstracto se da a mediados del siglo XIX. Aquí ocurren unos sucesos donde buscan la manera de relacionar las funciones mentales.
Se dan varias teorías como la teoría de los asociacionistas, la escuela Burgos y la psicología Gestalt. Pues en la teoría de los asociacionistas, ellos dicen que el desarrollo del pensamiento se da a través de la asociación y manejan esta ideología. En cuanto a la escuela Burgos, ellos dicen que el desarrollo del pensamiento se da más por especulaciones y contradicen a los asociacionistas. Dicen que el pensamiento no se da por lo experimental, sino por especulaciones. En la psicología Gestalt, ellos aportan una idea y dicen que el desarrollo del pensamiento abstracto se da es por la parte más de percepción y también está en contra de los asociacionistas. Otros pensadores como Koska y Bolton también tienen su propio punto de vista, ¿cierto? Koska dice que el pensamiento abstracto se da por las relaciones internas y dice que la comunicación y la motivación y asociación son el motor impulsor del desarrollo del pensamiento abstracto. Por su parte, Bolton dice que el isomorfismo hace referencia a los procesos cerebrales y lo asocia con percepción y asociación, y dice o tiene una teoría física, fisiológica acerca de esto. Todos estos temas fueron basados desde una perspectiva genética abstracta y neuropsicológica. Genético del pensamiento abstracto. De acuerdo a la teoría de Piaget, él dice que hay tres fuentes muy importantes en cuanto a la representación, que es el juego simbólico, la imitación diferida y la imitación interiorizada. El juego simbólico hace referencia a la capacidad del niño de simbolizar y donde él crea situaciones mentales de la realidad a la parte imaginatoria. La imitación diferida, por su parte, hace referencia a esa acción externa del pensamiento, y la imitación interiorizada hace referencia a la acción interna, puesto que se hace mental. En cuanto a las etapas del desarrollo, de acuerdo a la teoría de Piaget resalta tres periodos importantes o tres estadios en este desarrollo. Uno es el periodo sensoromotor, que va desde los 0 a los 2 años. En este periodo el niño tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento, tratar de hacer imitaciones, tratar de tener una dirección objetiva de las cosas. En este caso se dan dos fenómenos muy importantes, que es la asimilación y la acomodación. En el sentido de un ejemplo, pues para esto está cuando el niño aprende a usar el conocimiento del chupete. Cuando él aprende a chupar el chupete, pues él usa el chupete como una asimilación, y cuando no tiene su chupete usa su dedo en un caso o en un ejemplo de acomodación. De acuerdo a eso también él se vuelve un poquito digamos que imperativo, pero en el sentido de desarrollar las habilidades mentales, como para coger un juguete, como para dirigirse a un lugar estratégico. Y también es una etapa donde el niño pues se deja llevar mucho por el desarrollo del entorno en cuanto a lo que empieza a ver y a percibir. Bueno, de acuerdo a las etapas del desarrollo, según la teoría de Piaget, pues la segunda etapa sería el periodo preconceptual, que va desde los 2 a los 7 años. Esta es una etapa donde ya el niño tiene como esa capacidad de desarrollo más por percepción que por abstracción, porque él aún tiene un conocimiento muy no tan deductivo, no tan racional, pero trata de simbolizar las cosas reales de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su mentalidad. Un ejemplo pues para el niño, relacionar las cosas del entorno, del medio ambiente, pues él ve el sol o le enseñamos acerca del sol y el niño pues hace esto de acuerdo a su intelecto, de acuerdo al desarrollo de su mentalidad. Para él estas son las montañas, y él trata de jugar con su imaginación, pero su pensamiento no es tan desarrollado como tal. Un ejemplo para este es que tenemos dos estructuras con la misma cantidad de agua, ¿cierto? En un caso, un niño a eso diría que este tiene más agua,
porque él no tiene conocimiento de ninguno. Luego cogemos otro recipiente con una estructura diferente y vaciamos el agua que estaba en este recipiente, y automáticamente se va a ver un volumen más alto porque la estructura del vaso cambia. Entonces el niño, como se deja llevar por la percepción de esa que es engañosa, entonces él va a creer que este vaso tiene más agua. Para relacionar esto con la realidad, nos tomamos pues como la iniciativa de hacer un video con un niño que está en esta etapa del periodo preoperacional o preconceptual. Bueno, a continuación les mostraremos el video. Santiago, ¿cuántos años tenés? 6. Bueno, Santiago, te voy a preguntar, para vos, ¿cuál de estos dos vasos tiene más agua? ¿Por qué? Porque tiene más agua. ¿Qué tiene más agua? Bueno. Ahora, míralos bien y decime, para vos, ¿cuál tiene más agua? ¿Por qué? Porque es más grande. ¿Por qué más? Porque Como vimos en el video, pues, en la etapa preoperatoria, vemos pues que el pensamiento del niño, de acuerdo a la teoría de Piaget, es concreto, pues, de acuerdo a lo que Piaget dice, ya que el pensamiento del niño no es tan racional y se deja llevar más por percepción de las cosas. Entonces, aquí pasaremos a la etapa de operaciones concretas o periodo de operaciones concretas, que estaba de los 7 a los 12 años. Ya en esta etapa, ya el niño alcanza una capacidad mental más desarrollada, más abstracta que por percepción, porque ya él aquí tiene capacidad de crear, digamos, hipótesis, sacar deducciones de problemas, ejercer actividades, y usamos el mismo ejemplo del vaso con agua para ver el desarrollo a través de las etapas, que es como la anterioridad de la etapa preoperatoria a la etapa concreta. Entonces, a continuación les mostraremos el video con el segundo ejemplo. Aquí está grabando. Ah. ¿Cómo te llamas vos? ahí, Jair. ¿Cuántos años tenés? 12. 12 años. Bueno, Jair, te voy a preguntar, ¿cuál de estos dos vasos tiene más agua? Ninguno, todos dos están parejos de agua. Están pares de agua. Los ves igualitos, míralo bien. Sí, están iguales. Bueno. Ahora, ¿cuál de estos dos vasos tiene más agua? Tiene más cantidad. Ninguno, todos dos están iguales, sino que lo único que le cambia es el vaso, El tamaño del vaso. el tamaño del vaso. Pero tiene la misma cantidad. Que tiene, esta agua que estaba en este vaso es la misma que está aquí. Concesiones de las escuelas rusas. Pensamiento y lenguaje por parte de Vygotsky. Vygotsky relaciona pensamiento y lenguaje. Dice que el pensamiento y lenguaje se dan de forma diferente y se desarrollan de forma independiente, pero dice que en cierto estado, en cierto momento del desarrollo, ambos irán por la misma línea, porque él dice que antes del pensamiento hay una fase prelingüística y que antes del lenguaje hay una fase preintelectual, de manera que el pensamiento se hace verbal y el lenguaje se hace racional, es decir, expresamos lo que pensamos y pensamos lo que decimos. Otra de las contribuciones acerca del pensamiento abstracto la da Alexander Luria. Él, desde una perspectiva neuropsicológica, dice que se desarrollan 3 tipos de pensamiento, que es el pensamiento práctico, pensamiento discursivo y el pensamiento deductivo. El pensamiento práctico lo podemos decir que viene siendo como un componente individual dentro de los procesos mentales. Es como ese de que ejerce una actividad individual de una forma perspectiva directa, de una percepción directa. El pensamiento discursivo viene siendo donde tenemos la capacidad de tener las cosas con mayor abstracción, con mayor razonamiento, a diferencia del práctico, que es por percepción.
Y en cuanto al pensamiento productivo o deductivo, tenemos que es el pensamiento más complejo dentro del desarrollo del ser humano, dentro del pensamiento del desarrollo del ser humano, ya que este es donde tiene la capacidad de relacionar las ideas y llevarlas desde lo general a lo particular. Un ejemplo para esto es como cuando nos dicen que las rosas tienen espinas. Como ya tenemos la capacidad de saber que las rosas tienen espinas, al momento de dirigirnos a comer una rosa, tendremos cuidado de no chuzarnos. Eso lo da el pensamiento deductivo. Un ejemplo también para eso es, como tiene la capacidad de llevar una idea de lo general a lo particular, es el profesor, que nos enseña un tema y lo trae en la forma general, en forma más amplia, y saca la parte particular, que es esa hipótesis, lo deduce de una forma pues como más abstracta. Bueno, seguimos con los aportes sobre el pensamiento abstracto como función mental del cuerpo. Bueno, aportaciones neuropsicológicas desde el punto de vista de Goldstein. Podemos definir que la neuropsicología viene siendo esa parte que estudia las estructuras de las funciones mentales. Goldstein, por su parte, dice que los sujetos con trastornos mentales, sea por lesión o enfermedad, aportan de una manera esa observación y acomodación de la conducta acerca del ser humano. En cuanto al pensamiento, Goldstein dice que se dan dos fenómenos, que es el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Ese pensamiento concreto viene siendo como esa parte inconsciente de nosotros, esa parte no tan racional, que es como ese estímulo-respuesta, que si nos dejamos como llevar por la rabia, nos ponemos con golpes y esas cosas, o sea, no pensamos a la hora de tener una actividad. En el pensamiento abstracto es lo contrario del pensamiento concreto, ya que tenemos una capacidad de razonamiento y de voluntariedad para ejercer las tareas. También habla acerca del lenguaje. Define que el lenguaje concreto viene siendo la palabra y que el lenguaje abstracto, como sabemos, lo abstracto es lo racional, lo que tenemos conocimiento, lo racional, y lo relaciona con el significado de la palabra. Por ejemplo, si pensamos en el tablero viene siendo la palabra y el significado viene siendo lo que podemos hacer, que el tablero sirve para escribir, para dibujar. Y un ejemplo también puede ser cuando pensamos en una silla. La silla viene siendo la palabra, el significado que se le da a la silla viene siendo el lenguaje abstracto, que la silla sirve para sentarnos, para subirnos y alcanzar un objeto pues, que esté más alto. Continuamos aquí acerca del pensamiento abstracto. Decimos que el pensamiento abstracto como función psíquica superior desde el punto de vista de Luria. Luria, de acuerdo a sus teorías, que dice que el pensamiento como función psíquica superior, dice que se dan dos efectos o dos fenómenos muy importantes para este desarrollo, que es la función y la localización. La función hace referencia a la capacidad del niño o del ser humano a la hora de ejercer una labor o discernir un tema o una actividad, mientras que la localización hace referencia a la estructura mental, a todo lo componente, a todo lo tangible. Recuerden que el principio fundamental de la vida es hacer las cosas con buenas